conectados a este webinar, dadas las fechas en las que nos encontramos. Y sí que es verdad que ha tenido bastante repercusión este tema, ha habido bastante éxito, ¿no?, en el webinar, sois bastantes los inscritos en el día de hoy. Y bueno, la idea es hablar un poco de qué es esto del pasaporte digital del producto, en qué nos puede afectar a nosotros como empresa y sobre todo el ver, bueno, qué es lo que tenemos que hacer ahora, cuáles son los pasos que tenemos que seguir a partir de ahora y a qué consecuencias nos enfrentamos, qué retos vamos a encontrar con la implementación de este pasaporte digital. Vale, un poquito para contextualizar y para guionizar estos 30 minutitos que vamos a estar juntos, comentaros que vamos a empezar con una introducción de lo que es el pasaporte digital, cuáles son los objetivos y en qué se enmarca, ¿no?, la idea del pasaporte desde la Unión Europea. Vamos a ver el contexto normativo de dónde deriva y a dónde vamos, porque, como veremos a continuación, no es un reglamento que haya entrado en vigor en su totalidad, sino que es una implementación por fases. Por lo tanto, vamos a ver cuáles van a ser los siguientes pasos a seguir y analizaremos con ello el ámbito objetivo y subjetivo de la norma, es decir, qué es lo que aplica, cuáles son los requisitos que viene a implementar este reglamento y a quién nos está aplicando, quién es el sujeto obligado para llevar a cabo estas obligaciones, estos cambios y estas adaptaciones. Veremos, por supuesto, cada una de las obligaciones del reglamento y, bueno, bajo mi perspectiva, ¿no?, el punto más importante son los riesgos y los desafíos a los que nos estamos encontrando con la implementación, con el desarrollo de este tipo de medidas, como es el pasaporte digital del producto, que no solamente es el analizar, ¿no?, el cómo puede afectarnos, cómo lo podemos implementar, sino también cómo va a afectar a toda la esfera y a todo el ecosistema de nuestro sistema productivo, de nuestro sistema de ventas. Y acabaremos con unas conclusiones cerrando, por lo tanto, la información que conocemos hasta ahora, las necesidades y las implicaciones que tenemos hasta ahora, porque, como veremos, a futuro cada Estado miembro va a ser quien disponga, ¿no?, de medidas más ambiciosas o de obligaciones adicionales. El objetivo fundamental de esta norma y del contexto, ¿no?, de todas las normas que la Unión Europea está desarrollando en pro de medidas sostenibles, no es tanto el establecer una política de medio ambiente conjunta, sino el apartarnos, ¿no?, de esa tradicionalidad a la hora de producir, que no deja de ser un modelo ya arcaico, ¿no?, un modelo que se basa en una producción masiva, utilización de materias primas sin tener en cuenta materiales reutilizados, reciclados, y lo que busca es enfocarse en una perspectiva mucho más actual, mucho más moderna, en el que los materiales de producción, la forma de producir, pero también la forma de vender y la forma de eliminar los residuos sea más enfocada a, más en línea a todos los el proyecto medioambiental, el proyecto de sostenibilidad que viene implementando la Unión Europea durante los últimos años. También, claro, introduce de forma gradual estos requisitos, porque lógicamente no todas las fábricas, no todos los distribuidores, no todos los operadores económicos tienen las mismas herramientas o pueden implementar estas medidas y estas obligaciones a la misma forma o del mismo modo. Por lo tanto, busca esta introducción gradual para que, llegado a un punto, todos estemos operando de la misma forma. Por lo tanto, el reglamento lo que busca es establecer una serie de requisitos de diseño ecológico, no solamente en los bienes físicos producidos, sino también en los componentes, y el establecer esas medidas, ¿no?, de mantenimiento, de adaptación, de reutilización de los productos. También otro objetivo es reducir la dependencia de la Unión Europea de terceros países productores. Estamos muy acostumbrados a importar productos, a comprar productos fuera de la Unión Europea, pero todos somos conscientes y ya lo hemos visto durante estos últimos años, que este nivel de dependencia, en la definitiva, puede afectar enormemente al mercado europeo. Por lo tanto, desde la Comisión lo que se busca es
introducir medidas que nos hagan reducir este nivel de dependencia, no solamente a la hora de producir, sino también de dependencia energética, buscando una eficiencia energética dentro de nuestros mercados, pero también buscando esa reducción de la dependencia energética de terceros países. También se pone el foco en mejorar la durabilidad de los productos, la reparabilidad, fiabilidad, actuabilidad, reutilizabilidad y reciclabilidad de los mismos, con el objetivo principal de utilizar en menor medida materias primas, reciclarlas lo que ya tenemos y reducir el impacto de aquellos productos no de desecho que todos hemos visto en imágenes, ¿no? Montañas y montañas de productos en vertederos, vehículos, electrodomésticos, etcétera. Eso es lo que se busca evitar. Y también, como decíamos, se incluye esa perspectiva de decir, bueno, pues no solamente establecemos obligaciones, establecemos medidas para garantizar que la producción se lleva a cabo en base a estos requisitos, sino también que se mantienen y que se reacondicionan los productos para garantizar ese aumento en la vida útil de los mismos. El contexto normativo en el que nos encontramos ahora, abril 2025, es con un reglamento que ya ha entrado en vigor, entró en vigor en julio de 2024, pero no ha sido plenamente dispuesto, no ha entrado en vigor de forma plena, sino que, como vemos en pantalla, va a haber diferentes hitos, diferentes fechas que tenemos que tener todos en mente de cara a nuestro sector. Obviamente hay sectores donde las medidas van a tener que entrar en vigor o van a tener que establecerse de forma más ágil, ¿no? Y otros sectores, bueno, pues tenemos la fecha del 2030 que parece muy lejana, pero en realidad está a nada, como puede ser, por ejemplo, los productores y fabricantes de paneles fotovoltaicos, que tienen que estar muy atentos a esta fecha de 31 de diciembre del 2026 y 31 de diciembre del 2030. Para el resto de servicios y de productos, perdón, para el resto de productos, las fechas del 19 de julio del 2026 será fundamentalmente para el registro de pasaportes digitales, es decir, habrá que ya disponer de estos pasaportes digitales para que la Comisión Europea establezca un registro de los mismos, de cara a que, como veremos, haya una publicidad, haya una transparencia en la disposición de este tipo de pasaportes. Uno de los principios básicos de este reglamento va a ser no solamente la interoperabilidad de los mismos, sino también la transparencia a la hora de la información que contienen y la información que recopilan estos pasaportes. También el 19 de julio del 2026 tendremos un protocolo o un plan de acción en cuanto a la destrucción de productos de consumo no vendidos. Lo cual es muy interesante, pero también nos tiene que poner en alarma, nos tiene que poner en aviso, porque seguramente antes de esta fecha vamos a tener que hacer o rehacer los protocolos no solamente de producción, sino los protocolos y la gestión interna de destrucción y desecho de nuestros productos. En cuanto al ámbito objetivo, el reglamento del pasaporte que regula el pasaporte digital del producto establece 4 pilares fundamentales sobre los que va a pivotar el resto de obligaciones y el resto de directrices que está planteando. En primer lugar, establece la trazabilidad de los productos, en el sentido de que haya un conocimiento desde el principio de la cadena hasta el final de la cadena con todos los movimientos y todos los cambios que pueda haber en el producto desde el punto de vista no solo de la venta, sino desde el punto de vista de las especificaciones técnicas del producto. En todo momento, el consumidor y usuario va a tener que conocer de cómo se ha fabricado, cómo se ha vendido, cómo se ha gestionado el producto y cómo puede desechar el mismo en un momento dado cuando su vida útil ya haya llegado a su fin. Por otro lado, en línea con esto, ¿no? La información al consumidor. ¿Qué debemos incorporar? ¿Qué datos debemos incorporar dentro de este pasaporte? Pues bien, todos aquellos datos que ayuden a los usuarios
a tomar decisiones informadas no solamente del uso del producto, sino también de la calidad del mismo y de la sostenibilidad en su producción, en su manejo y en su eliminación. Recordemos, voy a ser muy insistente en este tema, pero no solamente tenemos que tener en mente el objetivo de sostenibilidad en el punto de la producción, sino que esta sostenibilidad se va a arrastrar a lo largo de toda la cadena del producto, sus fases intermedias y también sus fases finales. En cuanto al acceso a datos, tiene que estar muy controlado y regulado conforme a los derechos de acceso que se establezcan para cada grupo de productos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que son pasaportes que, como veremos a continuación, requieren de una identificación unívoco que identifique al producto de forma individualizada. Además, va a incorporar una serie de información, una serie de datos, pero también puede que en algunos casos recopile datos de los usuarios. Por lo tanto, tenemos que tener unas medidas de seguridad y unas medidas de control en cuanto a los datos que se incorporan dentro del pasaporte digital, que nos van a obligar a reforzar determinadas medidas de seguridad, a cambiar determinados protocolos de seguridad internos en nuestra empresa, etcétera. Hasta la fecha teníamos en mente, ¿no?, el establecer protocolos de seguridad en el ámbito interno, pues para nuestros equipos informáticos, o en el caso de empresas fabriles, en el ámbito del OT, ¿no?, en los equipos y sistemas de producción. Pues ahora se añade este pequeño punto, pequeño entre comillas, que es el tema de proteger y controlar los datos que se incorporen dentro del pasaporte digital. Y un cuarto bloque sería la transparencia, que ya venimos adelantando, y es el reglamento lo que busca es promover la transparencia en el mercado, desde el punto de vista de que los consumidores sean conscientes y sean conocedores de toda la información necesaria de cómo se ha procedido con ese producto a lo largo de toda la cadena de producción, de venta, y sobre todo que conozcan el cómo deben eliminarse y cómo se va a eliminar ese producto al final. El ámbito subjetivo, aquí, antes de abordar a quién le puede afectar, quizá es más interesante, ¿no?, empezar por qué no o a qué sectores no les va a afectar. Y luego entramos un poco dentro de los que sí que les van a afectar, a quién exactamente y por qué. Bueno, el reglamento especifica en concreto una serie de sectores, que son los que estáis viendo ahora mismo en la pantalla, que no van a quedar afectos a este tipo de pasaportes. Y tiene un sentido. A lo largo de estos años y durante mucho tiempo, este tipo de sectores, como puede ser el de alimento, piensos, medicamentos, plantas, animales y microorganismos vivos, productos de origen humano, vegetal, etcétera, han venido a ser regulados por normativa específica, normativa sectorial muy específica y muy acotada a las necesidades de estos sectores tan delicados. Por lo tanto, en relación o con coherencia a otros reglamentos, como puede ser el Reglamento General de Seguridad del Producto, que también descarta, ¿no?, las obligaciones a este tipo de sectores, el reglamento del pasaporte de producto lo que nos viene a decir es que estos sectores no van a estar obligados o no van a tener que disponer de este tipo de pasaportes. Entonces, la siguiente pregunta es, bueno, si a estos sectores no, ¿a quién sí le afecta dentro del resto de sectores? Pues bueno, como veis en pantalla y como ya venimos avanzando, va a aplicar a toda la cadena del producto, desde el fabricante hasta los importadores, distribuidores, prestadores de servicios logísticos. Ojo, mucho cuidado aquí, porque en logística vamos a tener que informar también de cómo se ha conservado, cómo se ha almacenado. Toda esta información también se va a tener que incorporar en el pasaporte. Y por lo tanto, como veis, son muchos los que van a quedar afectos a este servicio y somos muchos los que vamos a tener que analizar internamente, revisar políticas, revisar procedimientos para poder adaptarnos a estas obligaciones. ¿Qué requisitos nos viene a indicar el reglamento que tiene que tener este pasaporte digital? Pues bueno, aquí os incorporamos a modo resumen, pero sí que es verdad que hay que analizar caso a caso cada sector, cada producto y ver cómo se pueden incorporar estos requisitos.
Como todo, tenemos que bajar a nuestro caso particular y ver lo que ya tenemos implementado, las necesidades de nuestro producto, las necesidades de nuestro mercado y en función de eso establecer protocolos y procedimientos efectivamente para cumplir estos requisitos y las obligaciones que veremos posteriormente, pero cuidado con el enfoque de que cada empresa es única y sus procedimientos son diferentes. Por lo tanto, entre estos requisitos pues encontramos efectivamente la vinculación a un identificador único y constante, cuidado, importante el término constante, del producto. ¿Por qué? Porque cada producto va a tener, igual que ahora tiene un código de barras, que tiene un número de serie, va a tener que tener su identificador único, el pasaporte, en la misma línea que eso, el código de barras, un identificador. Por otro lado, el soporte de los datos tiene que estar presente físicamente en el producto. Esto llama mucho la atención porque dices, hay productos que sí que, bueno, podemos poner un código de barras, podemos poner un QR, pero hay otros productos en los que va a ser más complicado llevar a cabo esta presencia física del pasaporte. Pero evidentemente tenemos que tener enfoque en el que tiene que ser accesible para el cliente final o el usuario. Por lo tanto, esta presencia física puede causar ciertos problemas a la hora de implementarlo en nuestro producto, pero es una de las obligaciones que tenemos que ir implementando e ir pensando en cómo lo podemos ajustar. Debe de cumplir, ¿no?, con las normas y estándares establecidos. Lo que busca el reglamento es que sea un pasaporte que se pueda utilizar en cualquier parte y en cualquier mercado. Lo que no nos interesa es tener un pasaporte que únicamente se pueda utilizar en España. No, tiene que ser tiene que estar estandarizado y se tiene que utilizar y poder ser accesible de forma fácil en cualquier mercado dentro de la Unión Europea, efectivamente. Los datos deben ser basados en normas abiertas y deben ser legibles y en un formato inoperable. Tenemos que tener en cuenta que esta información va a tener que ser accesible para los usuarios. Por lo tanto, no podemos poner limitaciones, no podemos poner palos en la rueda que limiten, ¿no?, este acceso fácil, este acceso gratuito a la información del pasaporte. No podemos almacenar datos personales de clientes sin su consentimiento. Aquí entramos ya en un paraguas de protección de datos, de seguridad. Siempre tenemos que contar con el consentimiento expreso del cliente y del usuario, lo cual nos va a llevar a preguntas del ámbito de protección de datos, de cómo lo gestionamos, cómo podemos recabar ese consentimiento, etc. ¿Por qué? Porque si nosotros somos fabricantes, a lo largo de la cadena, conforme nuestro producto se vaya moviendo a lo largo de la cadena, podemos perder esa accesibilidad a recabar el consentimiento del cliente. Por lo tanto, tenemos que analizar muy bien este punto y trabajar en enfoques y en maneras de abordarlo. Los datos deben referirse al modelo, lote o artículo, efectivamente lo tienen que identificar al producto y tienen que identificar a lo largo de la cadena del mismo. Y regular el acceso a los datos de pasaporte digitales, efectivamente. Tenemos que tener un control de los datos que se incorporan y cómo se incorporan. ¿Qué obligaciones tenemos? Pues bueno, va a depender de la figura que seamos. No van a ser las mismas obligaciones para un fabricante que para un comerciante, ¿vale? Por lo tanto, si bajamos a la lógica, los fabricantes van a tener la obligación de implementar el pasaporte dentro del producto que emitan, con todas las especificaciones técnicas, con toda la información de cómo se realiza el producto, tipología de producto y, muy importante, como decíamos al principio, cómo debe eliminarse ese producto, cómo debe o reutilizarse, eliminarse o desecharse. Los importadores, distribuidores y comerciantes tienen la obligación de garantizar y comprobar que efectivamente esos productos que se van a comercializar dentro de la Unión Europea cuentan con todas las especificaciones y obligaciones que el reglamento está imponiendo para el pasaporte de producto. Y en cuanto a los operadores económicos, lo mismo. Su obligación va a ser, además de incorporar la información que ellos tengan que aportar al pasaporte, controlar que efectivamente es correcto, es accesible, se puede, todos los datos que se incorporan son correctos, etc.
En este punto analizamos los riesgos y los desafíos a los que nos encontramos en base a lo que hemos visto anteriormente. El punto principal, o uno de los puntos principales, ¿no?, sería la protección de los datos que se van a incorporar. Como ya hemos dicho, se necesita, para tratar los datos del usuario, contar con su consentimiento expreso. Por lo tanto, no solamente vamos a tener que controlar los datos que incluimos, sino los datos que también incorporamos de los usuarios. Otro bloque sería la seguridad. Estamos hablando de temas, de un pasaporte digital. La propia palabra digital ya nos está diciendo que puede ser accesible a terceros, como puede ser igualmente accesible un móvil, puede ser accesible un ordenador, etcétera. Por lo tanto, tenemos que implementar medidas de seguridad acorde a este pasaporte digital. Tiene que ser tenemos que tener en cuenta, ¿no?, en mente que tiene que ser interoperable, en el sentido de que no solamente podamos nosotros acceder, sino que se pueda acceder por cualquier persona, en cualquier lugar, y que sea legible esa información. De nada nos vale que pueda acceder a esa información, pero que luego el formato en el que se haya preparado el pasaporte no pueda ser leído por una persona nivel usuario. Tenemos que tener en mente también que no solamente se va a recopilar esa información y a presentar esta información a empresas o a nuestros distribuidores, etcétera, sino que esa información también la va a tener que entender y comprender el cliente final y el usuario. Y luego otro bloque que bueno, no lo traslada como tal el reglamento, pero sí que es un punto de pararse a pensar y de reflexionar, y son los costes. ¿Qué coste nos va a suponer como empresa, como fabricante, como distribuidor, implementar estas medidas y desarrollarlas? Bueno, es algo que tenemos que analizar, que tenemos que valorar y que también tenemos que tener en cuenta no solamente el coste operativo de llevar a cabo este proyecto, de implementarlo y de desarrollarlo, sino también, y como veis abajo, las posibles sanciones a las que nos podemos enfrentar en el caso de que no hagamos las cosas bien. Actualmente el reglamento no dispone como tal de unas sanciones, como sí que se venía trasladando desde el Reglamento General de Protección de Datos o otros reglamentos donde ya nos disponen el importe de las sanciones y en qué se va a sancionar, ¿no? Pues si son infracciones graves, muy graves o leves. Este reglamento no, lo que se dispone es que serán los Estados miembros los que tendrán que indicar las sanciones, tendrán que desarrollar estas sanciones, etc. Por lo tanto, fecha actual, abril 2025, no sabemos a qué nos enfrentamos en cuanto a sanciones a nivel económico, a nivel sanciones económicas, si va a haber algún tipo de sanción a nivel operatividad. Desde el punto de, hay muchos reglamentos que también nos limitan a la hora de poder operar en el mercado o nos sancionan a nivel operabilidad en el mercado, ¿no? Entonces, a fecha actual no tenemos todavía esa posibilidad. Será cada Estado miembro el que disponga y el que nos especifique las sanciones. Por lo tanto, conclusiones. ¿Qué sacamos o qué podemos plantear a partir de este momento? Yo como empresa, yo como responsable del área de calidad, del área de producto, de producción. Bueno, pues que el pasaporte digital de producto es una realidad, que ya está aquí, que va a ser un instrumento obligatorio y estratégico en el mercado europeo. Ninguna empresa, ningún fabricante, ningún distribuidor va a poder operar o va a poder vender un producto que no contenga este pasaporte digital. Por lo tanto, si no estamos trabajando ya en estas medidas, vamos a tener que empezar a trabajar desde ya en esta implementación. Sí que es cierto que va a haber primero que analizar desde dónde partimos para saber qué es lo que nos queda por desarrollar, por implementar. Pero como recomendación, cuanto antes empecemos a trabajar en este aspecto, mucho mejor. Todas las empresas que operan en el mercado de bienes físicos deben adaptarse a lo que venía diciendo. Si somos fabricantes, somos distribuidores o importadores y vamos a trabajar dentro del mercado europeo, tenemos que implementar estas medidas. Si no, no vamos a poder vender productos dentro de la Unión Europea. El pasaporte exige un esfuerzo tecnológico y operativo, por supuesto, es una medida nueva que va a tener un impacto
bastante relevante, ¿no? en nuestra manera de producir, en nuestra manera de vender, en nuestra manera de distribuir dentro de la Unión Europea. La Comisión Europea va a ser quien desarrolle esta regulación, los Estados miembros van a tener que ir acompañando a la Comisión Europea y por lo tanto esto va a ser en medidas a desarrollar a futuro. Como hemos visto, hay diferentes fechas, vamos a tener que implementar en función de lo que nos vaya marcando la Comisión Europea a este respecto. También un punto de refuerzo, estamos viendo como retos y desafíos, pero también tenemos que tener en cuenta que va a ser un matiz diferenciador, en el sentido de que no deja de ser una estrategia más de venta, una estrategia de empresa, ¿no? Es decir, bueno, vamos a abordar esta obligación y vamos a hacerlo que desde un punto de vista estratégico nos haga referentes en el mercado. También lo podemos tomar desde ese sentido. ¿Por qué? Porque aporta confianza al usuario, aporta confianza al mercado y también nos alineamos o nos posicionamos en la línea de la sostenibilidad, de las medidas que está implementando la Unión Europea en cuanto a estrategia verde, sostenibilidad, etcétera. Por lo tanto, también es un punto a favor para las empresas que ya estéis trabajando en la línea de la sostenibilidad, es un refuerzo adicional. Y las sanciones, como decimos, serán determinadas por los Estados miembros. A día de hoy no tenemos cantidades o cuantías establecidas, pero sí que se prevé que las sanciones no van a ser baladís, no van a ser menores y sobre todo por tratar, ¿no?, de disuadir a las empresas a que no lleven a cabo este tipo de gestiones, este tipo de implementaciones en su cadena de producción. Bueno, hemos llegado justos al tiempo. No sé, Ana, si hay alguna pregunta que podamos responder ahora en estos últimos 2 minutillos. Nos han mandado algunas preguntas por el panel, te leo. Pregunta una persona, ¿sabéis si el material quirúrgico quedaría exento? Vale, como hemos comentado, el reglamento lo que viene a indicar es que determinados sectores están excluidos. Sí que es verdad que habría que analizar el tipo de producto porque están hablando de medicamentos, entonces hay que ponerlo en conexión con otros reglamentos y bajar específicamente al producto, ver las especificaciones del mismo, cómo se va a vender, a quién se va a vender, etcétera. Por lo tanto, si esa persona está interesada en que lo analicemos, se puede poner en contacto con nosotros y analizamos el producto, analizamos el proceso y le damos una respuesta mucho más concreta. Muchas gracias. Otra pregunta. ¿La información que tiene que aparecer en el producto se considera válido en la etiqueta? Entiendo que sí. Pregunta que si la información que tiene que aparecer en el producto es la de la etiqueta. Vale, entiendo que con etiqueta física, ¿no? O sea, es decir, tipo de elementos con los que se ha producido, etcétera. A ver, aquí están hablando de un pasaporte, o sea, el pasaporte digital en sí no es tanto una etiqueta, sino es un documento, un acceso en el que nosotros podamos contemplar toda la información de la cadena, desde su fabricación hasta la finalización de la vida útil del producto. Por lo tanto, si en la etiqueta somos capaces de disponer de toda esa información, no habría problema. Claro, dependerá mucho del producto que estamos manejando y del formato de la etiqueta. Aquí sí que es verdad que siempre se está orientando más a algo que sea digital. Por ejemplo, si las etiquetas podemos incorporar un QR de acceso a toda esa información, será mucho mejor. ¿Por qué? Porque ahí podremos disponer de toda la información. Por lo tanto, se pueden mantener las etiquetas, por ejemplo, en la ropa y establecer un QR que cualquier usuario pueda acceder a la información sin ningún tipo de problema. La cosa es que como fabricantes o como distribuidores incluyamos todos estos requisitos y todas estas obligaciones que nos impone el reglamento, incluyendo efectivamente la información. Por lo tanto, habrá que ver cada producto, cada forma en su caso concreto.
Vale, sí, también preguntan, cuando fabricas un producto estándar, ¿puedes tener el pasaporte digital disponible en la web como otras documentaciones, tales como las especificaciones técnicas, declaración de prestaciones, etcétera? Ujú. A ver, aquí tenemos que tener en cuenta que, claro, si es que entenderemos por producto estándar. Hay productos que se fabrican en masa, pero sin embargo la distribución es a diferentes países. Por ejemplo, nosotros podemos producir el mismo producto en España, pero lo distribuimos a Alemania, lo distribuimos a Francia, lo distribuimos a Italia. Por lo tanto, aunque el producto sea exactamente igual, la forma de distribución, la forma de almacenaje, etcétera, no va a ser la misma. Por eso el reglamento lo que viene a establecer es que es un pasaporte único para cada uno de los productos. ¿Por qué? Porque aunque en la fabricación, el proceso de fabricación y el producto final sea exactamente el mismo, el resto de la cadena va a ser diferente. Por lo tanto, cada producto tiene que llevar su propio pasaporte. Es la interpretación que sacamos del reglamento. Sí, te paso otra pregunta. Entiendo que cada empresa de la cadena de suministros sí debe estar identificada. ¿Qué datos de cliente puede haber en el pasaporte de cada producto? Si podrías poner un ejemplo. Vale, a ver, esto va a depender también mucho del producto. Hay productos que no van a necesitar recopilar datos del usuario, del cliente final, pero hay otros que sí. Por ejemplo, estamos hablando de productos conectados, productos inteligentes, que, por ejemplo, un reloj de pulsera. El reloj va a tener que ir acompañado en la documentación, en la garantía o en el manual de uso, va a tener que ir acompañado de este pasaporte digital, donde yo pueda conocer quién lo ha fabricado, quién lo ha distribuido y quién va a controlar los datos que va a almacenar mi reloj de pulsera. Es verdad, yo voy a andar, voy a registrar mi actividad física, etcétera. Entonces yo tengo que conocer quién va a acceder a esos datos y efectivamente, como hemos dicho anteriormente, va a tener que recabar mi consentimiento expreso a tratar esos datos, ¿vale? Igual que se hace ahora a la hora de activar un dispositivo que sale he leído y acepto, cosa que nadie hace, pero bueno, he leído y acepto la política de privacidad de los términos generales, pues en este caso lo mismo. Nos preguntan también que cómo empezar a desarrollar este pasaporte, que con quién contactar. Bueno, no sé si se refiere a la parte más técnica o a la parte más operativa. En cuanto a la parte operativa o procedimental de desarrollo de proyecto, o sea, desarrollo de protocolos internos, etcétera, se pueden poner en contacto con nosotras y nosotros revisamos y trabajamos con ellos en esa parte. Y en cuanto al desarrollo, desde Integra, toda, podemos valorar la posibilidad, por lo tanto se pueden poner en contacto con nosotros y ver si podemos abordar en conjunto este proyecto. Pues, a ver, hay bastantes preguntas. Este tema entiendo, pues eso, que genera dudas, consultas y demás. Os recomendamos, os salta una pequeña encuesta ahora a continuación, que si tenéis alguna duda más concreta, la podéis indicar ahí para que Esther os conteste a nivel individual. ¿Vale? Te leo ya la última pregunta. Nos dan las gracias todas estas personas que están preguntando. Preguntan que hasta qué nivel de detalle sería necesaria la trazabilidad. Por ejemplo, si tienen tres proveedores de transporte, si hay que saber qué transportista ha llevado cada unidad. Vale, aquí, claro, esa duda es la que genera de forma habitual. ¿Por qué? Porque el reglamento realmente no está disponiendo o no indica el nivel de detalle de esta información. Tener en cuenta que es un reglamento que ha entrado en vigor hace relativamente poco. A ese nivel de información no lo va a disponer, no nos va a decir exactamente si tenemos que poner un fabricante, dos fabricantes, teléfono de contacto, etcétera. Pero sí que es cierto que cuanta más información incorporemos dentro de las posibilidades, también teniendo en cuenta que choca, ¿no?, con el tema del secreto de empresa, con materia de confidencialidad, etcétera, pero dentro de las posibilidades que nosotros dispongamos a la hora de dar publicidad a la información, tenemos que ser lo más transparentes posibles e informar e identificar, incorporar dentro del pasaporte la mayor información posible.
Pues muchas gracias, Esther. Con esto ya damos por finalizada la sesión. Creo que hemos contestado prácticamente la totalidad de las preguntas y de todas formas, lo dicho, en la encuesta que os sale a continuación podéis indicarnos vuestra pregunta. Además, mañana, que también lo preguntan, os mandaremos tanto la presentación como la grabación de la sesión para que la podáis ver detenidamente. Muchas gracias a todos y muchas gracias, Esther. Muchas gracias a todos. Un saludo. Hasta luego.